trabajado en esta provincia desde hace casi 40 años, desde el año 74, que ingresé a través de un concurso para ser médico residente en medicina, que en esa época se llamaba rural. Era una novedad en el país. Esto fue en el hospital de Neuquén, entonces se llamaba Hospital Regional, del Regional Neuquén, que fue la denominación posterior a la de Hospital Rural de Neuquén. Después de eso, de haber estado 2 años haciendo la residencia, en esa época se hacía en 2 años, me tocó ir a cubrir un hospital que no tenía médico, que era el hospital de Tricao-Malal. Ahí estuve por 4 meses. También, posteriormente, me designaron director del hospital de Aluminé, donde estuve casi 3 años. Posteriormente volví a venir a Neuquén y me nombraron médico jefe de zona sanitaria. En esa época todo era jefe de zona sanitaria y director del hospital y médico del hospital de Chosmalal. Tenía muy poquitos médicos el hospital de Chosmalal y tenía que cubrir también la ausencia de muchos médicos en la zona sanitaria, que era todo el norte de la provincia de Neuquén. Uno era médico las 24 horas del día y era, si tenías algún cargo, ser director del hospital, por ejemplo, era todo el tiempo. No había horarios. La gente iba a llamarte a tu casa no había guardias, por ejemplo. En Chosmalal sí ya había algunas guardias, pero en Tricao-Malal y en Aluminé la guardia era en la casa de uno y la gente iba y atendías a los pacientes todo el día, toda la noche, todo el fin de semana, y el lunes tenías que empezar a trabajar como normalmente. No había descansos, especialmente en los pueblos más chicos había que atender a la gente en tu casa o uno iba. En esa época a mí me tocó una época muy complicada porque había muy pocas ambulancias y había que ir a caballo a atender a la gente, especialmente a la gente en el campo, y hacer los partos cuando no se podían venir las mamás por las cuestiones de la nieve o de algún temporal. Había que ir a caballo a hacerles la atención de los partos, y si no, se volvían y se quedaban en el pueblo internadas en el hospital durante 1 mes o 15 días, para tener, cuando teníamos más o menos la fecha de parto, para aumentar la cantidad de partos institucionales y así bajar la mortalidad de los niños. Todos esos trabajos, inclusive las campañas de vacunación y los controles de los chicos, que fue el pilar fundamental del plan de salud de Neuquén, era atender a las mamás, hacerle el control del embarazo, atenderle el parto y después atender a los chicos hasta los 6 años. Esos eran los pilares permanentes. Todos los chicos se atendían una vez por mes, por lo menos durante los primeros 6 años de vida. La Aluminé tenía 11 parajes, así que toda la semana nosotros teníamos 2 parajes para ir a visitar. Y esos parajes, muchas veces había que ir a caballo y llevar la bolsa de 25 kilos arriba del caballo para poder entregar leche, que la dosificábamos nosotros con bolsitas de nylon. Le dábamos la leche a los paisanos para que trajeran a sus chicos a controlar y a vacunar. Y cuando volvías de atender a esas personas en los parajes, tenías que atender a la gente del hospital, a los que estaban internados en el hospital, a los partos que hubiera, que generalmente había una costumbre en esa época que los partos eran de noche, así que por ahí no dormías, venías de a caballo. Inclusive muchas veces me tocó atender con el atuendo de montar, así con espuelas y con poncho castilla. Atendía a la gente en el consultorio o en la internación, y recién después, por ahí a las 4 o 5 de la mañana, volví a casa a dormir un rato, pero el otro día a las 8 de la mañana había que estar atendiendo de vuelta el consultorio, porque si no la gente no tenía ninguna otra atención. La gente es muy buena en el interior, pero también reconoce quién le da afecto, cariño, quién se compromete, por supuesto. Pero además había otra cosa que seguramente es la que vos mencionás.
que uno pertenecía a un sistema de salud que funcionaba y que permanentemente eras visitado para ver qué necesitabas, cómo necesitabas. Yo siempre cuento una anécdota que me quedé muy impresionado. En una época en Neuquén vos le preguntabas a una mamá cuántos chicos tenía y te decían 3 o 4 o 5. Y le preguntabas, ¿cuántos tuviste? ¿Cuántos partos tuviste? 8, 9. Así que a veces la mitad de los chicos se morían y la mamá ya no los contaba como hijos. Y a nosotros nos enseñaban que eso no estaba bien, que había que salvar chico por chico. A tal punto que también siempre recuerda mi mujer, mi esposa me decía que nosotros íbamos a vacunar a los piños. Cuando los piños subían o bajaban de la montaña, o iban a las veranadas, o volvían de la veranada para la invernada, nosotros los atajábamos, se decía en esa época, salíamos a atajarlo en la huella para vacunarlos, porque si no después por ahí los perdíamos de vista. Si alguien me hubiera dormido en esa época y hubiera despertado hoy y me dijeran que hoy se mueren 6 chicos de cada 1000, le diría que estaban equivocados, que no es cierto. Hoy la mortalidad infantil de Neuquén es del 6.3 por 1000. Eso era impensado en esa época. El corolario de esto es, Dios me dio la suerte de vivir una experiencia única, a mí y a mi familia, en una condición excelente, porque era yo y todo un sistema que estaba atrás de esto. Decirle también que sean agradecidos con esta provincia, que sean generosos con esta provincia, que no les cantimen esfuerzo ni sacrificios, porque vale la pena, porque esta provincia se hace todos los días. Yo aprendí eso en el interior, que no hace falta tener un gran cargo ni ninguna función enorme para hacer cosas, que uno puede ayudar desde el lugar que tiene, desde el lugar que le tocó en la vida, que uno puede ser un héroe todos los días de su vida si simplemente hace las cosas que tiene que hacer.